Entonces, acá está. Ya, tú me cuentas y me dices, déjame probar el lápiz aquí. Sí, estamos. Súper. ¿Qué problema? Claro. A ver. ¿Hubo problemas con la 27? Ya, vamos viendo. A ver, veamos la 27 primero. Cuéntame, ¿qué fue lo que pensaste ahí? ¿Qué fue lo que te complicó? ¿Llegaste a la alternativa correcta? ¿De cierta fracción? Ya, tengo 8 diezavos, que es lo mismo que 4 quintos. ¿Y qué es lo que me piden de la fracción? Ya, ¿y cuál es el numerador? 8, 4, 16. Ahí no, como que no me están diciendo de la fracción irreductible. El numerador de cierta fracción, cualquiera. Todas son fracciones, vale lo mismo, obviamente. El valor es 0,8. Pero no estoy seguro si del cierto numerador. ¿Cierto? Porque hay varias, digamos, maneras de fracciones de escribir el que tiene el mismo valor, digamos. ¿Sí? Ahora que diga el denominador de la fracción es 15. Ahora sí, el denominador de la fracción es 15 y la fracción es 4 quintos, ¿no? Entonces yo podría sacar que el x es multiplicar esta fracción por 3. Entonces el x vendría siendo 12. Entonces ahí como que yo podría decir, bueno, si el denominador es 15 y la fracción vale 0,8, entonces ahí yo estaría digamos, en condiciones de decir que el numerador sería 12. Con certeza. Lo pude determinar. Ahora, si me dicen solamente que el denominador de la fracción es algo partido en 15, bueno, yo no sé, pues puede ser cualquier valor. ¿Cierto? Entonces, según yo, la 27 es ambas juntas. A ver, vamos a ver la solución que dicen acá, la 27. C, ambas juntas. Estamos bien. Hay que tener ojo con las alternativas porque yo he encontrado guías de estas que tienen mala la alternativa. Así que tenemos que ir viendo y comparando, porque después si tú tomas esto y ves la alternativa, la idea es que no te salte confusión. Ya. 28, ¿lo pudimos hacer? Ya, la E, ya. La 29. Ya, veamos acá. Dice, se puede determinar la fracción de suero por minuto que se le suministra a un paciente desde una bolsa de 1000 ml. O sea, de esa bolsa de 1000 ml por minuto se le va suministrando cierta cantidad. Pero lo que me piden saber es cuánto es esa cantidad. Sigamos. Entonces, déjame. Ya, estamos bien. Entonces, lo que nos piden es saber exactamente qué fracción se suministra por minuto. Entonces, aquí nos dice la mitad, la 1, vamos viendo la 1, dice la mitad de la cuarta parte de la bolsa de suero se consume en 10 minutos. O sea, yo puedo saber en 10 minutos cuánto consumí. ¿Cierto? Porque me dicen que en 10 minutos consumí de los 1000 la mitad de la cuarta parte de la bolsa. ¿Sí? Entonces, esto me va a dar un valor que da lo mismo, pero el tema es que ese valor es lo que se suministra
en 10 minutos. ¿Cierto? Por lo tanto, si ese valor yo lo divido por 10, me va a dar cuánto se le está suministrando por minuto. Ahora, este problema en particular es medio ambiguo. Yo no creo que un problema así salga en la PSU porque uno podría decir, ¿en qué lado a mí me dicen que se le está suministrando al paciente la misma cantidad en cada minuto? Quizás los primeros 5 minutos fue más rápido que en los siguientes 5. En ningún lado aquí me están diciendo. Por lo tanto, yo podría suponer cualquier cosa y decir, esta no me sirve. Me falta más información. Entonces la pregunta es un poco ambigua. Las preguntas ambiguas en la PSU no existen porque se discuten bastante antes de aparecer. Pero suponiendo que es constante, yo sí con la 1 podría saber. La segunda dice, la bolsa de suero se consume en 1 hora 20 minutos. Entonces esto es en 80 minutos, ¿no es cierto? La número 2. Entonces si en 80 minutos se van los 1000 ml, yo divido 1000 en 80 y me va a dar la cantidad por minuto. Por lo tanto, con ambas yo podría saber cada una por sí sola. Vamos a ver qué nos dice acá la 29 y dice la D, cada una por sí sola. Como te digo, un poco ambigua porque alguien se podría cuestionar válidamente eso. Entonces, el procedimiento, recuerda, revisar la 1. Si la 1 es correcta, ok. Revisar la 2. Si la 2 es correcta, ok. Cada una por sí sola. Pero si la 1 no es correcta y la 2 no es correcta, no me sirven para identificar. Entonces veo si las puedo usar ambas juntas. Si ya definitivamente no puedo hacer nada para asegurar, se requiere información adicional. Pero si una de las dos es correcta y la otra no sirve, entonces una por sí sola o dos por sí sola según sea el caso. ¿Ok? Ya. ¿Y la 30? ¿Dudas? Bueno, aquí nos dicen C no puede ser 0 para que esta fracción tenga sentido. ¿Cierto? Ya, perfecto. Se puede determinar el valor numérico. Entonces, si analizamos aquí esto, yo para calcular el valor numérico de esto necesito saber cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale C. Pero yo miro acá y aquí no me dan el valor de A ni de C, pero sí del cociente entre ellos. Entonces, yo sé que A partido por C vale 5 y B vale 2/5. Entonces, si yo multiplico AC por B, me da justamente lo que me están pidiendo. AC por B es lo mismo que A por B partido en C, y es lo que me están pidiendo acá arriba. Por lo tanto, basta con multiplicar estos dos valores y yo ya sé cuánto vale esa expresión de arriba. ¿Se entiende? Si te fijas, ni siquiera lo calculo. Da lo mismo. ¿Sí? Y aquí hay otra cosa interesante. Aquí me dice AB es el doble de C. Por lo tanto, si me interesa calcular AB partido por C, y aquí me están diciendo que AB es el doble de C, ¿qué significa eso? AB es el doble de C. Entonces yo puedo reemplazar AB por 2C, que es lo equivalente. Entonces yo escribiría esto, y ahí yo podría simplificar los C y me quedaría el valor que necesito, que es numérico, porque es valor numérico. Entonces, con la 2 yo también podría. Finalmente, como puedo con cada una por sí sola, sería la alternativa D. ¿Sí? Ya, sigamos entonces avanzando para ver si el día logramos matar toda la parte 1 para que nos vayamos a geometría. ¿Ya? ¿Tienes dudas? Entender por qué. Ya. Ya, sí te entiendo. A ver, vamos aquí a esta misma guía que estamos.
¿Tienes en digital o me vas a dictar? Ya, a ver, vamos a usar esta zona de aquí para resolverlo. Pero díctame nomás el problema. A ver, empieza a leerlo. Ya. Los 3/5. Ya. Los auxiliares son 15. Ya. A un tercio de los auxiliares son las enfermeras. ¿Esto representa a un tercio? Ah, no. Entonces, no. Entonces, los auxiliares son un tercio de las enfermeras. ¿Ya? Esa es la pregunta. Ya. Bueno, cuéntame, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Ya? ¿Qué ecuación? Cuenta. Ya. ¿Ya? Perfecto. Entonces las enfermeras son 45. Perfecto. Que las auxiliares y las enfermeras. Las auxiliares entonces dijimos que eran 15. ¿Ya? Claro. ¿Ya? ¿Qué ecuación? A ver, cuéntame para poder corregirla. El total. 60 menos X. Estás diciendo los 3/5 del total, o sea, los médicos son equivalentes a la suma de los auxiliares más las enfermeras menos el total. ¿Está bien eso? Ahí está el problema. Ahí lo planteaste mal. Porque los médicos no es la suma de eso menos eso. El total es más grande que todo. Por lo tanto, el total es más grande que los auxiliares y las enfermeras y esto te va a dar un número negativo. Mira, ¿dónde está el error? Vamos a tratar de resolverlo de buena manera, ¿sí? De dos maneras distintas, de hecho. La primera es decir, bueno, como tú acabas de decir muy bien, la suma es el total. Los médicos más los auxiliares más la enfermera igual al total, ¿cierto? El total lo podemos representar por X. Eso también lo definiste tú, está bien. Entonces, el total es X. Las enfermeras son 45, los auxiliares son 15 y los médicos son los 3/5 del total. Y ahí me queda una ecuación que puedo resolver. ¿Cierto? Ya, a ver, resolvámosla. Nos quedan los 3/5 de X más 60 es igual a X. Luego, 60 es X menos los 3/5 de X, o sea, los 2/5 de X. Y eso es evidente porque si los médicos son los 3/5, entonces todos los otros son los 2/5. Entonces con esto yo voy a poder saber inmediatamente cuánto es el total. Cuánto es X. Y esto se resuelve, bueno, como regla de 3, ¿no? Se multiplica esto y se divide por el 2. Entonces eso nos da 150. Por lo tanto, si el total son 150 y entre enfermera y auxiliares ya tengo 60, entonces los médicos van a ser 90.
Bien, bien. Sí, esa es la idea. Esa es la idea. Tú tienes que tu pensamiento transformarlo en ecuaciones. Pero, dime, dime. ¿Mm? ¿Mm? Sí, sí, eso se hace una regla de tres también simple, que es como tú dijiste, si 60 son los 2 quintos de algo, entonces, ¿cuántos son los 3 quintos? Y esto también es una regla de tres donde tú puedes multiplicar cruzados, digamos, y dividir por este. Te fijas donde claramente los quintos se van a ir y te va a quedar 60 por 3, 90, o sea, 180 dividido en 2, 90. X vale 90. Que son los médicos en este caso. Ahí en vez de X debería haber sido M. Ahí. Sí, es otra manera. Maneras hay muchas. Y está bien. Lo importante, como te digo yo, es que tú sabes una cosa en este problema. Que la suma de los tres es igual al total. Y eso se tiene que respetar. O sea, si tú ya tienes los auxiliares y ya tienes los enfermeros y tú pones esta ecuación m más a más e igual t y a t lo defines con una variable, se tiene que cumplir. En la que tú me expresaste, el problema era que tú me estabas diciendo, si no me equivoco, que los médicos eran los auxiliares más las enfermeras menos el total. Si yo despejo el total, tú me estás diciendo que el total es lo mismo que los auxiliares más las enfermeras menos los médicos. Entonces, ahora quizás esta ecuación que tú me diste podríamos solucionarla si en vez de decir menos médico, yo aquí le hubiese puesto más médico, por lo tanto aquí menos médico. Se hubiese bastado aunque le hubiese puesto un menos acá a lo que tú me dijiste y el resultado hubiera estado correcto. Porque estoy respetando, digamos, la misma ecuación. ¿Sí? ¿Y alguna otra duda de algún otro problema? Bueno, lo importante es llegar a la solución, pero como te digo yo, lo importante también es entender. Eh, digamos, ese es el fondo del asunto, porque después, como ingeniero, se te van a ir complicando las cosas y si no entiendes, es imposible. ¿Ya? Ya, vamos a ver lo nuevo entonces. Vamos a ver lo nuevo acá, que son los números reales. Aquí ya se empieza a poner de a poquito más entretenido. Bueno, aquí parten los números reales con algunas cosas que ya vamos a saltar porque yo ya sé que tú conoces, que son las propiedades de las potencias. ¿Cierto? Aquí parten todo número elevado a 0 es 1, con A distinto es 0. La potencia con exponente negativo es el inverso multiplicativo, ¿cierto? Todo número, o sea, 0 elevado a cualquier número siempre es 0, 1. Estas son las propiedades básicas, ¿sí? De hecho, de esto algo habíamos visto ya, así que esto lo vamos a avanzar un poco más rápido. Mira, por ejemplo, este típico problema que hay muchas personas que lo miran y se ponen a resolver. No sé si puedes ver cuál es la solución de este problema. Es 1, ¿cierto? Ese no tiene mayor dificultad ese problema. Eh, ya. Bueno, aquí nuevamente otras propiedades que tú ya conoces, multiplicación de potencia, división de potencia, etcétera. Potencia de una potencia. Ya hay más problemas. Todo esto los tienes que hacer de todas maneras, ¿eh? Por si salta alguna duda. Bueno, aquí, por ejemplo, en estos problemas con decimales, tienes dos caminos, resolver con decimales o ir a fracción. Yo te recomiendo ir a fracción. Es mucho más rápido, ¿sí?
Notación científica. ¿Cómo andamos en la notación científica? A ver, veamos el primero. Tenemos 340 millones. Expresado en notación científica equivale. ¿Qué es la notación científica? La notación científica es escribir este número como un número entre el 1 y el 9 multiplicado por una potencia de 10. ¿Para qué me sirve esto? Para yo poder comparar números. Porque imagínate, estamos hablando de cantidades como esta de acá abajo, 0,00000. Son números muy... Y al final la persona tendría que estar contando los ceros y haciendo una comparación un poco tediosa. Entonces los tipos dijeron, es más fácil comparar números del 1 al 9. Siempre y cuando estén multiplicados por la misma potencia. Pero, por ejemplo, un 10 elevado a 9 yo ya sé inmediatamente que es más grande que un 10 elevado a 8. Por lo tanto, yo ya sé que la C es más grande que la D. Solamente por la comparación de exponentes. Pero si los exponentes fueran igual, como en el caso de la C y la E, yo me fijo ahora en el número. Y el número claramente es más grande 3 que 0,34. Ahora, 0,34, ojo que no está en notación científica. ¿Por qué? Porque el número tiene que estar escrito entre 1 y 9. Si no está escrito entre 1 y 9, no está en notación científica. Ojo que no es 9,0, sino que hasta 9,9. 9. Es menor que 10 en realidad. Entonces, bueno, aquí inmediatamente descartamos estas dos y descartamos esta porque no está en notación científica y mi problema está en deducir qué pasa aquí. ¿Sí? Entonces, la manera más sencilla que yo conozco es, yo escribo el número en notación científica, ¿sí? Y pongo la cantidad de ceros de mi problema y yo digo, bueno, este número tiene la coma acá, ¿sí? Entonces mi pregunta es, ¿cuántos espacios se tuvo que mover la coma para llegar a posicionarse entre el 3 y el 4? Entonces aquí yo empiezo con un conteo simple. 1 espacio, 2 espacios, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espacios. ¿Sí? Ahora, ¿cómo yo sé si ese número es positivo o negativo ese 8? Bueno, yo me pregunto, un 10 elevado a 8 es un número muy grande. Es un 100 millones. ¿Cierto? Entonces, si yo digo 100 millones, si yo multiplico un 3 y lo multiplico por 100 millones, ¿el número crece o se achica? Totalmente, ¿cierto? Entonces, si el exponente de la potencia 10 es positivo, entonces claramente el número crece. Que es en este caso creció el número. Entonces, esta sería la notación científica correcta de este número, que sería la D. Si este exponente fuera negativo, por ejemplo, imaginemos un 2 por 10 elevado a la menos 2, aquí yo tengo el inverso multiplicativo de 10. Entonces lo que yo tendría es 2 partido por 100. Porque este 10 al cuadrado es 100, pero con el signo menos es el inverso multiplicativo. Entonces en vez de ser 100 es 1 partido por 100. Entonces si yo el 2 lo divido por 100, claramente es un número más chico. Por lo tanto, el número que corresponde a esto sería 0,02. Entonces, del 2 acá al 0,02 yo corrí 2 veces la coma de espacio. Aquí, un espacio, 2 espacios. Por eso el exponente 2. Entonces yo escribo el número, corro la coma, veo cuántos espacios y luego deduzco si es positivo o negativo el exponente en base a cómo corrí la coma. ¿Ok? Ahora hay gente que se aprende para izquierda en negativo y para la derecha es positivo. Yo no lo recomiendo porque si a uno se le olvida, hasta ahí no me han llegado. Ese es el problema, porque a uno es mejor entender lo que estoy haciendo. Por ejemplo, vamos a ver el segundo. La coma está acá, ¿no? En el número original. La muevo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para llegar al 6,21, ¿cierto? Son 6 espacios. Pregunta, ¿es positivo o negativo? ¿Qué crees tú? Es negativo. ¿Por qué es negativo? Porque el 6,21
tengo que multiplicarlo por una potencia de 10 negativa, que es el equivalente a dividirlo por una potencia de 10, para hacerlo más chico y llegar al número que me pide. Y eso es todo. Por lo tanto, la alternativa en este caso sería la C. ¿Se entiende? La notación científica no es más que eso. Importante número entre el 1 y menor a 10. El 0,3 no sirve. Tienes que correr la coma y dejarlo como 3, algo. ¿Sí? La idea es comparar números del 1 al 9. ¿Ya? Eso hace más fácil el cuento. Aquí, por ejemplo, hablan de un concepto que dicen el número está escrito en forma abreviada, que es distinto a la notación científica, porque si no, nos dirían... Dice, si se escribe de la forma que P por 10 elevado a n, en que P es el menor entero y n es un número entero. Entonces, ¿qué significa que...? Porque en este caso, ¿ves? Como te dice aquí, entre 1 y menor que 10. La notación científica. Pero en la forma abreviada, te dicen simplemente que P es el menor entero. Entonces, hay que pensar ahí. Por ejemplo, veamos la pregunta. Tengo ¿y cuál sería el menor número entero? ¿El 3,2 es un número entero? No, es un número decimal. Racional, ¿cierto? Racional, muy bien, racional. Los decimales son racionales. El 3,20 tampoco. Por lo tanto, el menor número entero para representar sería 32. ¿Cierto? ¿Se entiende? O sea, en la notación científica el número tiene que estar entre 1 y menor que 10, pero no importa que tenga decimales. En la notación abreviada no puede tener decimales. Pero sí, obviamente, tiene que ser el menor número entero. No podría ser 320, porque el menor número entero es 32. ¿Cierto? Entonces, nuevamente estoy con el dilema de esas dos. ¿Cuál crees tú que es de esas dos? ¿La B o la E y por qué? Es la B. ¿Por qué? Ya, sí, muy bien. Ya, a 6. El 32 lo va a dividir por una potencia de 10. ¿Cierto? Y ahí va a quedar el número chiquitito que es el decimal. Eso, muy bien, muy bien. Lo importante es que lo tengas claro. Yo sé que a veces de repente cuesta bien explicar, pero si tú lo tienes claro, eso es lo importante. ¿Viste? Acá también tenemos el 45.000 y lo piden en forma abreviada. Entonces, ¿cuál sería, crees tú, el menor entero de la forma abreviada de 45.000? 45 por 10 elevado al cubo. Perfecto. Esa es. Muy bien. Ya, acá. Típico problema donde tengo que hacer algo y luego me piden qué pasa con ese algo. Entonces, lo primero, en la primera expresión tengo que encontrar el valor de Q. Para que esto sea una igualdad, porque me están diciendo, es efectivamente una igualdad. Entonces, ¿cuánto vale Q? Entonces aquí uno cuenta, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Q vale 6, pero en este caso negativo, porque el número lo tengo que hacer más chico con la potencia de 10. Y luego cuando yo ya conozco el valor de Q, lo puedo reemplazar en la expresión. 2 por menos 36 al cuadrado. Recuerda los negativos en paréntesis. Perdón, menos 6, no menos 36. ¿Cierto? Y menos 6 al cuadrado es 36. Entonces quedó positivo. Y luego 2 por 36 me da 72. Y ahora sí yo puedo marcar la alternativa.
¿Sabes qué te voy a contar? Estaba haciendo el 7 y mirando el 7 acá y me acordé que acá en Corea yo siempre tenía problemas porque yo escribo el 1 así y el 7 así. Y los coreanos creen que este es el 7 y esto me preguntan qué es. Es bien divertido porque ellos no conocen el 7 así, conocen el 1 así, lo conocen como los estadounidenses, como se escribe, digamos, en computación. Para ellos el 1 es un palo y el 7 es eso. Entonces de repente estoy escribiendo documentos y me quedan mirando y me dicen, ¿y qué es ese número? Pero al final estuve averiguando y nosotros tenemos razón, los números se escriben así. Sí, pues. Ahí los americanos les encanta. En vez de usar metro, ellos usan pies, yardas y todas sus cosas que les gustan a la pinta a ellos. Pero al final todo el mundo usa metro, el sistema internacional. Pero bueno, los norteamericanos les encanta eso. Bueno, este ejercicio decimal lo vamos a saltar. También aquí una transformación. Ya, los números irracionales. Los números irracionales. ¿De dónde salen los números irracionales? Los números irracionales nacen de algo tan simple como que un tipo dijo, un número al cuadrado es igual a 2. Tengo esta ecuación. Dijo, ¿cuánto vale x? Y ahí el tipo quedó porque no conocía ningún número que al cuadrado fuera 2. Entonces, el tipo tuvo que crear en su momento la raíz cuadrada de 2 sin saber qué número multiplicado por sí mismo. De ahí aparecieron las raíces. De ahí aparecieron los números irracionales. Del típico problema de que yo tengo un cuadrado de lado 1 y me preguntan cuánto vale la diagonal. La diagonal vale raíz de 2, no sé si tú lo sabes. ¿Sí? Si el lado del cuadrado valiera a, la diagonal vale raíz de... O sea, a raíz de 2, perdón. A raíz de 2. Entonces, empezaron a aparecer estos números, que bueno, aquí está el valor, que son números infinitos, decimales infinitos, pero que no son periódicos. Entonces era un problema, o el mismo número pi. ¿Tú sabes de dónde nació el número pi? ¿Por qué el pi vale 3, 14, 15, 92? Bueno, el pi es muy sencillo. Yo tengo una circunferencia cualquiera y el tipo llegó y dijo, bueno, vamos a tomar el diámetro de la circunferencia. El diámetro, bueno, no, aquí no puedo dibujar bien el diámetro. Ahí, el diámetro. Y lo puso alrededor de la circunferencia. Y se dio cuenta que el diámetro caía, esa cinta de diámetro la cortó y la empezó a poner aquí. Una vez, 2 veces, 3 veces y un poquito más. Entonces finalmente, se dio cuenta que al dividir el perímetro por el diámetro, eso le daba 3, algo. Y bla, bla, bla. Era impreciso en esa época. Y luego finalmente decidieron definir ese número como pi. Entonces al final el perímetro de la circunferencia es el diámetro por pi. Pero el diámetro no es otra cosa que 2 veces el radio, ¿no? Entonces por eso el perímetro de la circunferencia es 2pi por r. De ahí aparece ese número pi, que después te acompaña, pero en todas partes. Cualquier cosa circular, pi. ¿Sí? Y también es un número irracional. Entonces, el problema de los números irracionales es que son difíciles de entender. Por lo tanto, o se expresan como raíces, ¿sí? No hay una manera de realmente conocer cómo funcionan. No tenemos más opción. Por eso siempre, de aquí en adelante, tú todo lo trabajas con fracciones. Fracciones y a lo más raíces, en los números reales, que es lo que viene acá. Por eso no sé si te fijas que inmediatamente números irracionales te los presentan y ¡pum! Números reales. Por la sencilla razón de que los irracionales no hay mucho que hacer. Más que o tratarlos como raíces o tratarlos con su nombre, como es el caso de acá, el nombre pi, y tratarlos de esa forma y punto. No los podemos pasar a fracción. No hay una fracción equivalente para un número irracional.
por lo tanto son conjuntos distintos. Y al unirlo, bueno, aquí hay una pifia muy grande del documento, al reunir los racionales con los irracionales, ¿cierto? Tenemos los números reales. Entonces los números reales son la unión de todos los números racionales, o sea, los números que se pueden escribir como una fracción, donde el numerador y el denominador son números enteros y el denominador es distinto de 0, y los irracionales son todos estos otros números que no los podemos escribir de esa manera, pero que nos ayudan a resolver estos problemas como la diagonal de un cuadrado de lado 1. ¿Sí? Entonces, como nacen las raíces, aquí, bueno, empiezan a nacer las propiedades de operación de raíces, que no es otra cosa que las propiedades de las potencias. ¿Cierto? ¿Las conoces? ¿Las propiedades de las raíces? Si te complica un poco trabajar con raíces, puedes ver un raíz de A, que esta es raíz cuadrada, va con un 2 acá, como un A elevado a un medio. El exponente de la raíz es el numerador de la fracción y la parte de la raíz es el denominador de la fracción, del exponente. Y nosotros trabajamos mejor con fracciones, entonces, de esa manera, entonces si por ejemplo yo tengo raíz de A por raíz de B, como dice ahí arriba, acá, en este apartado de acá, entonces simplemente eso es A elevado a un medio por B elevado a un medio. Y como tiene el mismo exponente, se multiplica la base y queda todo eso elevado a un medio. Ah, entonces todo eso queda en raíz. De ahí salen las propiedades. Lo mismo de la división. Exponentes iguales, las bases se dividen. Por eso queda A dividido en B y todo elevado a un medio. Todo en raíz. Aquí hay una propiedad interesante que nace de las que son nuevas. O sea, una propiedad nueva, no la tenían las potencias. Que es como las raíces pasan a ser ahora fracciones, ¿ok? En este caso yo aquí tengo A por B elevado a un medio, ¿cierto? Este A es 1 partido por 1, porque 1 partido por 1 es 1. Por lo tanto, esa A es A elevado a 1, es A nomás. Entonces, ese 1 partido por 1 yo lo puedo escribir como 2 partido por 2, 3 partido por 3, 10 partido por 10, como yo quiera. Entonces, si quiero juntarlo con el B, me conviene dejarlo con la misma base de la raíz. Por lo tanto, como un A elevado a 2 partido por 2. Para que me quede la misma raíz que con el B. Entonces, como ambos tienen la misma raíz, entonces ahora sí los puedo escribir juntos en una raíz. Pero ojo, el A está elevado a 2, por lo tanto no puedo olvidar el 2 acá adentro. Entonces, si la raíz fuera una cosa así como A raíz quinta de B, entonces el A entra a la raíz como un A elevado a 5. Porque aquí va a quedar el 5 quintos de la raíz con el A, y 5 quintos es 1. Entonces ahí puede salir el A para afuera solo. ¿Ok? Ya. Otra cosa muy interesante. Esta expresión de acá. La raíz cuadrada de un número al cuadrado es el valor absoluto de A y no solamente A. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todo número, no sé si tú sabías, todo número elevado al cuadrado es positivo. O mayor o igual a 0 en este caso si el A vale 0. Entonces, al ser todo número positivo, al aplicarle la raíz, el número sigue siendo positivo y por lo tanto, por eso mismo es el valor absoluto. ¿Ok? Yeah. Es necesario entender eso porque a veces cuando le tienen una operación al cuadrado y le ponen raíz, le ponen el número positivo. Imagínate, no sé, pues tienen vamos a escribir acá, un típico raíz de 9 igual a X, ¿cierto? Entonces, para yo sacar o sea, yo calculo bueno, en este caso, a ver,
Claro, yo calculo la raíz de 9, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿cuánto vale la raíz de 9? 3, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la raíz aquí no puede, bueno, en este caso siempre vale 9, no es problema, a ver. ¿Cuál sería el problema? Acá está. Si yo tengo x cuadrado igual a 9, perdón, aquí sí. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale x? X puede valer 3 o x puede valer menos 3. ¿Cierto? Entonces, en este caso, yo aquí podría cometer el error, ¿cierto? De decir, bueno, aplico raíz en esto y me va a quedar x es igual a 3. A raíz de 9. Raíz de 9 yo sé que es 3, ¿cierto? Pero, ¿y dónde quedó la solución que x valía menos 3? Se me extravió. Se extravió porque x cuadrado, cuando yo le aplique raíz, me va a quedar el valor absoluto de x. No x igual 3. Me va a quedar el valor absoluto de x igual 3. Y el valor absoluto de x igual 3 me dice que el x puede ser 3 o menos 3. Porque el valor absoluto de 3 o menos 3 es 3. Y ahí yo no pierdo esa solución. Por lo tanto, cuando apliques raíz a una cosa que está al cuadrado, tienes que escribirlo luego como un valor absoluto. ¿Sí? Porque si no pierdes la solución. ¿Ya? Bueno, aquí pregunta, aquí dice, ¿cuál de los siguientes números no es irracional? Que no sea irracional significa que es racional. Entonces aquí lo que te están preguntando es el racional. Ya. ¿Cuál de los siguientes números no es irracional? Ya. Veamos las preguntas. ¿Cuál crees tú que no es irracional? O sea, es racional. Bueno, inmediatamente tienes que identificar que el raíz de 2 y el raíz de 3 son irracionales. Así que esta alternativa no son. Eso claro, eso es 2,5 elevado todo eso a un medio. Eso es el... La pregunta en sí es, ¿qué número multiplicado por sí mismo me da 2,5? No es 5, porque 5 por 5, 25, y 0,5 por 0,5 es 0,25. Y en eso recurrimos a cómo multiplicar decimales. Si yo tengo 0,5 por 0,5, ¿qué se hace aquí? Se multiplican los números sin importar las comas. 5 por 5, 25. Y luego yo me pregunto, ¿cuántos decimales tiene el primero? 1. ¿Cuántos decimales tiene el segundo? 1. En total necesito 2 decimales. Por lo tanto, el resultado tiene que tener 2 decimales. Entonces, si no es 5 ni es 0,5, este número como que no lo podemos encontrar tampoco. ¿Ya? Esta pregunta es típica, muy típica, y la alternativa siempre va a tener 2 decimales. ¿Por qué? Porque si yo tengo 2 decimales, existe entonces probablemente un número que al multiplicarlo por sí mismo con un decimal, como en este caso, me aparezcan 2 decimales. Por ejemplo, 0,2 por 0,2, 2 por 2 es 4, ¿y cuántos decimales tiene que tener el resultado? 2, porque un decimal y un decimal, 2 decimales. Porque al ser raíz es un número por sí mismo, no puedo cambiar la cantidad de decimales. O tiene 1, o tienen 2 cada uno, tienen 3 cada uno, porque el número es el mismo.
Por lo tanto, el 0,2 tampoco tengo cómo formarlo. El 2,5 tampoco, no tengo cómo formarlos. Por lo tanto, la única solución sería esta. Y si fuese una raíz entera, tiene que ser una raíz que puedas calcular. Por ejemplo, la raíz de 4 que es 2, la raíz de 9 que es 3. Esas raíces tú las puedes calcular. Entonces, esos son números racionales. ¿Ya? Así que ojo y practicar aquí las operaciones con decimales para que las puedas hacer rápidamente al ojo y mirar y decir, ah, esto es 0,2 por 0,2. Acá, veamos acá, dice P es 3, U es 27. ¿Cuál de las siguientes expresiones son irracionales? ¿Sí? Ya, veamos acá. Raíz de 3 menos raíz de 27. ¿Existe la raíz de 3? No, entonces esto es un irracional. ¿El raíz de 27 existe? Tampoco, es irracional. Irracional menos irracional, en la suma y resta, los irracionales son cerrados. ¿Qué quiere decir cerrados? Que yo sume o reste irracionales, el resultado siempre es irracional. Porque piensa un número con infinitos decimales distintos. Y le restas infinitos decimales distintos. Siempre te van a ir quedando distintos. A no ser que restes un número consigo mismo, raíz de 3 menos raíz de 3, ahí coinciden todo y te da 0. Pero en este caso, ese resultado te da un irracional. ¿Sí? En la multiplicación y en la división no es tan así. Un irracional por un irracional te puede dar un racional. Entonces, estas son las que hay que tener ojo acá. Entonces aquí dice raíz de 3 partido por raíz de 27. ¿Cómo resolvemos esto? ¿Cómo se te ocurre a ti? ¿Qué idea tienes? Ya. Los números, ¿cierto? Las bases de las potencias. Ya, y ahí, ¿cuánto quedaría eso? Raíz de un noveno. Y el resultado sería un tercio. ¿Un tercio es irracional? No, ¿cierto? Es un racional. Por lo tanto, bueno, la primera habíamos dicho que sí era irracional, la segunda no. Y la tercera, que sería raíz de 3 por raíz de 27. ¿Cómo hacemos ahí? Se multiplican, ¿cierto?, las bases, que eso daría... ...81, ¿cierto? Y eso es 9. Tampoco sería, ¿cierto? Y sería solo 1. A veces cuando tú tienes un número así 3 por 27, lo que yo hago es, yo sé que el 27 es un 3 elevado a 3. Y por 3 me da un 3 elevado a 4. O yo descompongo el 27 como 9 por 3, entonces me queda algo así. Y yo sé que eso es 9 y 9 por 9 es 81. A veces yo mentalmente cuando tengo un número por otro número de 2 cifras, yo ese número de 2 cifras lo descompongo en algo que conozco, para hacer multiplicaciones que conozco. Porque recuerda que las multiplicaciones son conmutativas, asociativas, funcionan, pero uff. Entonces lo que tú hagas funciona. Ya son... Hay gente que es espectacular para calcular y se conocen una cantidad de trucos que uno ni siquiera se imagina. Ya, acá, esta pregunta es difícil. Dice, ¿cuál es el orden de esos números? Muy difícil porque ¿qué pasa con la raíz de 2 y qué pasa con la raíz de 3? Y hay un 3 y un 4. Qué difícil.
¿Cuál? En el R ya. Muy bien. Adentro. Pero al cuadrado, ¿no? Muy bien. Entonces te queda adentro como 9 por 2, 18. Muy bien. El P, ¿cómo quedaría acá? Muy bien. ¿Y el Q? ¿16 por 3? 48. Ya te digo por eso. Entonces, claro. Ahora sí que es fácil compararlo, ¿cierto? Ya, entonces el orden de mayor a menor, porque así están ordenadas las flechas, sería Q, P y R. ¿O no? Q, P y R. Ya, sigamos viendo el 4. El 4. ¿Lo entiendes? Dice, la expresión raíz de 2x menos 1 no corresponde a un número real, sí. Explícame, ¿qué hay que hacer y por qué? ¿Como con valores? Sí, podría ser. Pero acuérdate, como te decía yo, los matemáticos no prueban valores, demuestran. Aquí el concepto que tú tienes que entender es que las raíces pares, 2, 4, 6, 8, 10, no pueden ser negativas. Porque como están elevado a una potencia par, el número, por ejemplo, si yo te digo, ¿cuál es la raíz cuadrada de menos 4? Uno diría, bueno, para que me dé 4 es 2. Pero 2 por 2 no me da 4. Y menos 2 por menos 2 tampoco me da menos 4. También me da 4, digamos. Entonces, ¿cómo yo llego al negativo? No puedo. No puedo llegar a los números negativos adentro de una raíz cuando son pares. Entonces, no existen, no son números reales. De hecho, son números imaginarios. Que ya vamos a ver números imaginarios que me contaste que entraba en la prueba. ¿Sí? Entonces, lo que me interesa es que lo que está dentro de la raíz no sea negativo. Entonces, yo escribo, si 2x menos 1 es negativo, entonces ese número x que cumple todo esto no es real. No es real, ¿cierto? Ya, resuelvo esto. Le voy a sumar 1 a la ecuación para que me quede eso. Y luego divido por 2 para que me quede eso. Y fíjate que inmediatamente me da la alternativa. Todos los números menores a un medio van a hacer que mi expresión dentro de la raíz sea negativa, por lo tanto, no es un número real. Y en este caso, la alternativa única sería la 1, la solo 1. Veamos con ejemplos. Si el x vale 0, que es menor que un medio, ¿cierto? Vamos a ver aquí. Si era 0, entonces la expresión me va a quedar como raíz de menos 1, porque 2 por 0 es 0, menos 1, menos 1. ¿Y raíz de menos 1 es real? No. Estamos bien con que si el número es menor que menos un medio, no corresponde. ¿Qué pasaría si el x valiera un medio? Si el x valiera un medio, me quedaría raíz de 2 por un medio menos 1. Y 2 por un medio es 1. Menos 1 es 0. Raíz de 0 es 0 y este sí es real. Entonces la 2 no sería. ¿Y qué pasa si sea un número más grande? Bueno, por ejemplo, 10. 10 por 2, 20, menos 1, 19. ¿Raíz de 19 es real? Sí.
Es irracional, pero es real. Por lo tanto, esta tampoco serviría. Entonces, mi teoría matemática de plantearlo de esta forma es correcta. ¿Se entiende o muy rápido? Entonces, yo tengo una raíz y esa raíz es real siempre y cuando el exponente sea par y lo de adentro positivo o cero o la raíz sea impar. Si la raíz es impar, estamos al otro lado. El número es real inmediatamente. Si, por ejemplo, yo te digo cuál es la raíz cúbica de menos 27. Bueno, menos 3. Porque menos 3 por menos 3 me da 9 y 9 por menos 3 me da menos 27. Como habíamos visto en una clase, cuando está elevado a una potencia negativa, o sea, cuando el número es negativo y la potencia, el elevado, es impar, te va a dar negativo. Pero si es par, te va a dar positivo. Entonces yo puedo llegar a los positivos y a los negativos. Pero cuando es una raíz cuadrada a la cuarta, o sea, una raíz par, yo voy a estar multiplicando positivos o negativos par, entonces el resultado siempre me va a dar positivo. Por lo tanto, una raíz cuadrada, una raíz cuarta, no puede ir adentro un número menor que 0. Por lo tanto, el 2x menos 1 no puede ser menor que 0. Y en ese caso, ahí yo resuelvo esa inecuación de x menos 1 menor que 0 y me da la alternativa inmediatamente. En vez de estar probando, digamos. ¿Sí? Ya, súper. Sigamos avanzando. Ya, y aquí te dice si Q es un tercio, Q' igual a raíz de Q. ¿Cuál de las? Es más de lo mismo. Entonces, también te queda de tarea para que lo hagas. Y si tienes dudas, me preguntas. Vamos a ver si es que hay algún ejercicio interesante acá. Distinto a lo que ya hemos visto. Yo de repente me quedo con algunos ejercicios que son típicos. Salen, pero de toda mi experiencia salen todo el rato. Eso hay que sabérselo. Acá eso es más de lo mismo. Bueno, aquí tú sabes que tienes que descomponer, ¿no? ¿Sabes cómo resolver el 4? Sin resolverlo. ¿Tienes como una idea de cómo hacerlo? Ya, el 6 del cubo, entonces tú lo escribirías así. Eso entendí yo. ¿Sí? Ya, ¿y con qué fin? ¿Lo exponente? Sí, sí, podría ser una buena manera. Pero, después tú dices el 3 elevado a 3 igual. Escribirlo como 3 elevado a 2 por 3 para empezar a juntar los elevados a 2, ¿así? Sí, ya, esa es una manera. Pero creo, sin resolver el ejercicio, que no es lo que les interesa a ellos que tú hagas. A ellos lo que les interesa que tú hagas, por lo que yo veo, es que tú los transformes todos en bases 2 y bases 3. Porque, por ejemplo, este 6 es 2 por 3. Y eso es lo mismo que 2 elevado a 3 por 3 elevado a 3. El 9 es 3 por 3. Entonces es un 3 elevado a 4 por un 3 elevado a 4. Después tengo un 3 elevado a 3 y después tengo un 2 elevado a 4. Entonces aquí ya me quedan puras potencias de 2 y 3 que puedo juntar. Siempre es más fácil trabajar con números primos, 2 y 3. Luego el 3, ¿cuántos 3 tengo? Aquí tengo 8 más 6, 3 elevado a 14, ¿no? Y 2 elevado a 7. ¿Cierto? Ya, y aquí parece que alternativa no hay. Bueno, lo que podríamos hacer es este 14 escribirlo como 7 por 2, ¿no? 7 y eso elevado a 2. Mejor el 7 que queda afuera.
Así. Para que ahí queden los exponentes iguales, las bases se multiplican. ¿Cierto? Y ahí me queda el 3 elevado a 2 es 9 por 2 elevado a 7. Ahí sí. Sí, porque acá yo igual podría haber seguido y decir aquí este es 3, el 9 lo escribo como 9 elevado a 2 por 9 elevado a 2 y el 2 elevado a 4 lo escribo como 2 elevado a 2 por 2 elevado a 2. Entonces ahora multiplico todos los que son elevados a 2, ¿no? Entonces el 6 por 3 aquí me da 18 y el otro me queda 6 por 3, 18 por 9 por 2, no sé qué número me da eso. Me da un número elevado a 2 feo. Y que quizás probable ese número sea un 18 elevado a 6. Para que multiplicado por ese 18 me dé 18 elevado a 7. Pero el número va a quedar muy, muy, muy feo. Por eso yo recomiendo que en estos problemas tú lleves siempre las potencias a primos. ¿Se entiende cómo se descompuso? El 6 elevado a 3, como 2 por 3 elevado a 3 y luego potencia una potencia. El 3 multiplica el 2, o sea, el 3 eleva al 2 y el 3 eleva al 3. Por eso queda eso. ¿Sí? Ese 9 elevado a 4, 3 por 3 elevado a 4. Y ahí el 4 cae a cada 3. Y luego los otros dos. ¿Sí? Si no entiendes algo, tienes duda, dime nomás. Aunque tengamos que repetir, lo importante es que entiendas. El que tú entiendas va a hacer que los problemas después todos esos los tengas buenos. ¿Viste? Acá es lo mismo. Si yo miro esto, ¿cuál es la potencia común entre todos esos números? Entonces lo mejor es transformar todo a base 2. A base 2. Es como lo más fácil. Entonces, el primero es 2 a la 6. El 16 es 2 a la 4. Elevado a 2, 2 a la 8. Y el 8 elevado a 2 es 2 elevado a 3. Por 2, 2 elevado a 6. Y luego tengo 2 elevado a 20. ¿Está esa cosa? La C. ¿Sí? Entonces, si yo hubiese transformado las cosas a 16 o a 4, no habría encontrado la alternativa y me habría torturado ahí. Ah, no, pues no es nada la C, pues. No, nada la C. Ojo, ese es 10 elevado a 2, eso no es 20, eso es 100. ¿10 por 10? Potencia de una potencia se multiplica. O sea, sí. Lo que pasa es que yo ahí, no sé, si potencia una potencia, claro, quizás ahí debería haber ido un 2 elevado a 10 elevado a 2, algo así. Para que sea potencia una potencia. Entonces este es como un 100. ¿Sí? ¿Por qué llegué a esa conclusión? Ahí está como ambiguo. Porque este 2 elevado a 20 yo lo puedo escribir como 2 elevado a 2 elevado a 10, ¿no? Ahí sí 10 por 2 es 20. Y ese 2 elevado a 2 es 4. 4 elevado a 10. Y esa estoy seguro que está correcta. Aquí no tengo esa ambigüedad de acá arriba. Ahora, yo creo que asumiendo este tipo de preguntas, nosotros vamos a asumir nomás para este tipo de ensayo, que en la PC1 te lo van a poner así, que para potencia una potencia tengo que ponerlo en paréntesis. Y si le quiero poner otra potencia, tengo que ponerle otro paréntesis. Porque si los pongo así directamente, esto significa que el 10 lo estoy elevando a 2. ¿Ok? Ya. Ah, ya. Este ejercicio sale todo el rato. Es aburrido y repetido ese. ¿Cómo se hace ese ejercicio? Aquí mi esposa se ríe porque también lo ve, pero... ¿Cómo harías tú ese? Aquí me dice el cuádruplo de eso. O sea, 4 por eso.
¿Ya? ¿Sí? Eso es. Entonces el resultado va a ser 4 elevado a 7. Ah, perfecto, muy bien. Este ejercicio es clásico porque confunde a los estudiantes de que ellos conocen todas las propiedades de potencia multiplicando y dividiendo y no sumando. Entonces la mayoría de los estudiantes no llegan y dicen, bueno, esto se puede sumar. O otro podría decir se puede factorizar por 4 elevado a 5. Y igual me queda 4 por 4 elevado a 5 como dijiste tú acá en esa parte. No, está bien, muy bien. Ya, eso más de lo mismo. Mira, aquí 5 elevado a 8, 5 elevado a 4. Este 25 es una potencia de 5. Por eso los primos son importantes. A ver, está como interesante. A ver, ¿qué haría? 5 elevado a 8 menos. Muy bien, ya, y todo esto partido por 5 elevado a 4. Ya, ¿qué haría ahora? ¿Así? No. ¿Por qué no se puede? Buena pregunta. Yo tengo A más B partido por, en tu caso, B. Y tú quieres simplificar eso. Ya, si simplificas eso, te va a quedar A más 1 partido por 1. Así. Y eso es A más 1. Y con eso estás traicionando todos los estudios milenarios de los matemáticos, porque esta expresión A más B partido por B es una suma de estas fracciones. La base se conserva, o sea, el denominador se conserva, los numeradores se suman, ¿cierto? Y B partido por B es 1, por lo tanto te queda A partido por B más 1. ¿Es esto lo mismo que esto? No. Entonces uno no puede hacer esa simplificación. Porque si tú simplificas el B con este B, también tienes que simplificar este B con este A. Recuerda que este denominador divide a cada término que se suma o se resta. ¿Sí? Entonces, en este caso, tú lo que tendrías que hacer es separar. Ambos números tienen el mismo denominador, por algo los pudiste restar arriba. Y ahora sí te creo que puedas decir que esto vale 1. Y haces esta simplificación. Pero si tú hubieses simplificado esto, te habría quedado 5 elevado a 8 menos 1. Y habrían marcado la E. Sin embargo, ¿cuál es la alternativa correcta? 5 elevado a 4 menos 1. Y claramente no es lo mismo que 5 elevado a 8 menos 1. ¿Quedó claro por qué no se puede simplificar así nomás? Oye, he conocido casos que simplifican todo lo que ven iguales. Las simplificaciones así son válidas entre multiplicaciones y divisiones. Cuando hay sumas y restas hay que respetar las operaciones que uno hace en las fracciones. Que en este caso, esta suma te está diciendo que tú estás sumando A partido por B más B partido por B. O 5 elevado a 8 partido por 5 elevado a 4 menos 5 elevado a 4 partido por 5 elevado a 4. Este denominador es para ambos términos que se restan o se suman. No para uno. Ojo con eso. Ya, notación científica, más ejercicio de lo mismo, más de lo mismo. Ahí todo hay que pasarlo a potencia de 2 o a potencia de 4, porque si este 2 se puede pasar a potencia de 4, estamos al otro lado. Pero siempre por lo general trabaja con potencias primas, ¿ya? Ya creo que todo es más de lo mismo. Hacen como los mismos ejercicios de lo otro, pero después... Estos creo que hagan. Le cambian como los números, ¿no? Ya. Si n es un número natural mayor que 1. ¿Cuál? Cualquiera.
2, 10, 20, ¿sí? Cualquiera. ¿Se puede afirmar que esta expresión es menos 1? Sí. Entonces, ojo, esta expresión es menos 1, sí. N es impar. Si n es impar, ¿eso es verdadero? Claro, porque si es impar, yo puedo calcular una raíz impar, que fue lo que conversamos, ¿cierto? Y eso justamente es negativo. Entonces, si n es impar, estamos bien. ¿Sí? Y ahora la 2 me dice, n más 1 es par. ¿Se puede si n más 1 es par? ¿Por qué? Claro, no existe la raíz negativa, pero ojo, aquí no te están diciendo que n es par. Te están diciendo que el siguiente de n es par. Por lo tanto, si n más 1 es par, eso implica que n es... Me quedo feo ahí. Me corrí. N, acá. N es impar. ¿O no? Si a un número impar le sumo 1, me da un número par. ¿Sí o no? Entonces, n más 1, si es par, n es impar. Y si n es impar, tú me dijiste que eso sí se podía. Por lo tanto, si n más 1 es par, también es correcta. Claro, ¿qué es lo que te dicen ahí? Pues ahí te están afirmando n más 1 es par. Ah, ok, es par. Pero ojo, mira lo que te están poniendo arriba. Es la raíz enésima de menos 1, de n, no de n más 1. Si fuera la raíz de n más 1 acá arriba, claro, ahí no podría ser, porque si n más 1 es par, tú no podés calcular la raíz par de un número negativo. Pero te están hablando de la de n. Y n es impar. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la alternativa? Cada una por sí sola, porque con cada uno pude afirmar eso. Perfecto. ¿Cuándo yo puedo decir que esas dos cosas son iguales? A obviamente distinto de cero. Claro, porque 3 elevado a 0 es 1, ¿cierto? Entonces a mí lo que me interesa es que eso valga 1. ¿Ya? Claro, con 1 puedo decir que eso es igual, ¿cierto? Porque 1 partido por 1, y con a cuadrado igual 1 podré. También, porque si a cuadrado vale 1, también, ¿cierto? Ahora, que a cuadrado valga 1 implica que o a vale 1 o a vale menos 1. ¿Cierto? Porque si al a cuadrado igual a 1 le aplico raíz, me queda el valor absoluto de a es igual a 1. Y eso es a vale 1 o a vale menos 1. Pero si yo meto 1, yo ya sé que funciona, ¿cierto? Pero si meto menos 1, como el menos 1 está al cuadrado, me da 1. Entonces al final igual me queda positivo, también funciona. Entonces, en este caso sería, ¿qué alternativa? Perfecto, cada una por sí sola, muy bien. Ya, esta pregunta 28 está media rara, ¿eh? Dice, ¿es posible afirmar que dos potencias de bases positivas y exponentes enteros son siempre diferentes entre sí
al cumplirse que dos potencias, por ejemplo, una potencia sería A base positiva elevada a B y exponente entero cualquiera, y la otra podría ser C elevado a D. Entonces lo interesante es que A y C son mayores que 0. Ya. Entonces, uno dice, las bases son distintas. ¿Hace que sean distintas las potencias? Si por ejemplo uno fuera 2 elevado a B y la otra fuera 4 elevado a D, A y B y C son distintos. ¿Esas potencias son iguales o no? ¿Y qué pasa si B vale 2 y D vale 1? Entonces, no me garantiza que si las bases son distintas, no te lo garantiza siempre. Y la 2 dice, los exponentes son diferentes. Bueno, aquí también los exponentes son diferentes. ¿Cierto? Entonces también podría no serlo siempre. Y si ocupo ambas, bueno, también el ejemplo ocupa ambas. Entonces yo creo que se requiere información adicional. O sea, para decir que dos potencias son distintas, se requiere más que simplemente que las bases sean distintas o los exponentes sean distintos. Ahora, hay que tener ojo, aquí también encuentro muy ambigua esta pregunta, porque quizás aquí dice que las bases son diferentes, pero los exponentes son iguales. No lo dice en realidad, porque por ejemplo la 2 podría ser si los exponentes son distintos y las bases son iguales, ahí claramente son números distintos. Podría ser, pero en ningún caso me habla de que sean iguales. Entonces yo personalmente marcaría la E, aunque encuentro que la pregunta está ambigua. Vamos a ver qué es lo que dice aquí la 28, la E. Hay que tener ojo con esos detalles. Se podría uno decir, oye, pero ¿y qué pasa si estos son iguales? Bueno, no lo dice, hay que tener cuidado, ¿sí? Ya. Solo lo que dice es lo que nosotros aceptamos como verdadero. Ya, de aquí, ¿se puede aceptar que A raíz de 7A es irracional? Sí. A es un número entero. ¿Es irracional si A es un número entero? Sí o no, ¿por qué? Si A es un, claro, cualquiera, por ejemplo, 2, 10, 15, 20. ¿Esa expresión de adentro es irracional? ¿Sí o no? ¿Lo puedes asegurar sí o no? Porque dame un ejemplo en que sí y dame un ejemplo en que no. Ya, si A vale 2, eso va a quedar 2 raíz de 14. La raíz de 14 no existe, irracional. Ya, perfecto, muy bien. Y un ejemplo en que no. Si A vale 1, queda raíz de 7 y ese también es irracional. ¿Qué es lo que significa el 7? ¿Qué es lo que significa el concepto de raíz? Un número por sí mismo. Si A valiera 7, me va a quedar 7 por 7. Y la raíz de 7 por 7 es 7. Entonces me queda 49 y es efectivamente racional. Por lo tanto, con la 1 solo, yo no puedo afirmar eso. Si tú quieres. Si tú quieres, es opcional. Es opcional porque si tú tienes 2 raíz de 3, 2 raíz de 3 nomás. Pero si tú quieres pasarlo adentro, lo escribes como raíz de 12, raíz de 12, como tú quieras.
Lo importante es que son lo mismo. ¿Ok? Pero como tú lo quieras escribir es tu problema. Es como a ti te convenga para resolver el problema. Y obviamente lo que conviene es tratar de reducir lo máximo posible. En casos puede resultar el raíz de 12 y en casos puede resultar el 2 raíz de 3. Depende. Pero en este caso queda 7 por raíz de 7 por 7. La raíz de 7 por 7 es 7 por 7, 49. No es un número racional, entonces con el primero yo no puedo afirmar que esa cosa es irracional. Ahora me dicen que A es un múltiplo de 7. Si A es un múltiplo de 7, también ahí depende, porque si fuese 7 elevado a 2, o sea, por ejemplo, claro, un 7 elevado a 2, que es un múltiplo de 7, un 49, entonces me va a quedar un 7 elevado a 2 por raíz de 7 por 7 elevado a 2. Pero la raíz de 7 elevado a 2 es 7, entonces sale y me queda 7 elevado a 3 raíz de 7, y eso es irracional. Pero si el múltiplo de 7 fuese simplemente un 7, me quedaría 49, que es un racional. Entonces con este solo yo puedo decir que es racional o irracional. Ambas. Entonces no lo puedo asegurar. Y con la primera tampoco. ¿Y qué pasa si la junto ahora? Bueno, obviamente, al ser un múltiplo de 7, es más específico que ser un número entero, porque los múltiplos de 7 son números enteros. Entonces, si la junto al final, es como decir que es múltiplo de 7 nomás. O al final un número entero. Entonces, finalmente, ninguna de las dos me da certeza. No puedo determinar efectivamente que eso es un irracional. Quizás si el número fuera un número par, podría. Porque si fuera par, nunca voy a poder armar. Ah, no, tampoco, porque con el par yo podría meter el 14. Y el 14 lo puedo descomponer como 7 por 2 y ahí tengo el 7 por 7. Ah, no, pero el 2 queda dentro de la raíz. Yo creo que quizás con un número par se puede, porque te quedaría, por ejemplo, con el 14. Te queda acá 7 por 7 por 2. Ahí el 7 por 7 sale, pero te queda raíz de 2 adentro. Y si uno lo quiere ver más como un número par, uno escribe aquí 2p, número par, por 7 por 2p. Y eso depende del valor para saber si es racional. Tampoco, o sea, como que no es posible saber. Yo creo que la 29 se requeriría información adicional. Vamos a ver qué dice acá también. Con solamente esas dos condiciones no puedo asegurar con certeza esto, ¿sí? Y ahora, lo mismo acá. ¿Se puede determinar que a raíz de 2 es un número racional? Dice acá, si a es el recíproco de raíz de 2. ¿Qué significa ser el recíproco? El inverso multiplicativo, ¿cierto? Entonces, si a es el recíproco de raíz de 2, entonces a va a valer 1 partido por raíz de 2. Entonces, 1 partido por raíz de 2 multiplicado por raíz de 2, eso me da, ¿cuánto? 1. ¿Y 1 es racional? Sí, perfecto. Veamos la 2. Si a es irracional, por ejemplo, raíz de 3. Raíz de 3 por raíz de 2, ¿cuánto da? Raíz de 6. ¿Y raíz de 6 es racional? No. Entonces, por lo tanto, la segunda no. La alternativa correcta sería 1 por sí sola. ¿Sí? Ya, hicimos estas que son las más difíciles, el resto quedan de tarea. Sigamos avanzando. Veamos, alcancemos a ver un poco de razones y proporciones. Ya, vamos aquí. Ya. Razones y proporciones. Con esto más porcentaje estamos
Estamos al otro lado, en la parte para que empecemos a ver geometría, ¿ya? Acá. Bueno, ¿qué es una razón? Una razón es una división, un cociente. ¿Sí? Nada más que eso. Ahora, ¿cuál es la gracia de la razón? Que una razón te entrega una constante o un valor que se le llama el valor de la razón. Por ejemplo, un medio, ¿cierto? Es una razón que tiene como valor 0,5 el mismo un medio, no se puede, digamos, simplificar más, ¿sí? Ahora, esa razón es equivalente a 2/4, ¿cierto? Y a otras fracciones más equivalentes, ¿sí? Entonces, la razón, ¿para qué sirve la razón? La razón en lo que te ayuda es a entender relación entre dos cantidades. Por ejemplo, imagínate yo tengo aquí estoy dibujando un estadio, ¿cierto? Y en este estadio yo digo que la parte del ancho en razón a la del largo es de 2 es a 7, por ejemplo. O sea, 2 veces el ancho, 7 veces el largo. ¿Sí? 2 es a 7, perdón, es la razón. Entonces, ancho es a largo, parece H esa, como 2 es a 7. Entonces, si yo quiero construir una maqueta de un estadio equivalente a este, si el ancho vale 2 metros, entonces el largo tiene que valer 7 metros. Si el ancho valiera 4 metros, entonces ¿cuánto debería valer el largo? 14 metros. Eso se llama trabajar con razones. Y esto lo usan los tipos para hacer planos. Y después llevarlos a la realidad. ¿Sí? Claro, para que queden en la misma razón. Para que sigan dando esa constante. Que va a hacer que las cosas tengan, digamos, una proporción adecuada. Aquí, por ejemplo, en este dice un sitio rectangular cuyas dimensiones son tanto de largo y tanto de ancho. Bastante. No están en kilómetros. Entonces, ¿cuál es la razón entre ellos? Entonces, el largo, 0,6 kilómetros, ¿sabes cuántos metros son esos? 60 metros. Porque los kilómetros son 1000 metros. Y aquí tengo 2 decimales solamente, ¿sí? Y 20 metros el ancho. Se cancelan los metros, porque las unidades también se pueden cancelar. Y me queda 3 es a 1. Ojo, que te dicen aquí la razón entre el largo y el ancho. Por lo tanto, el largo va primero y el ancho va segundo, ¿ok? Uno tiene que respetar eso. Ya, todos estos van a ir quedando de tarea. Si tienes dudas, los vemos en la próxima clase. Y proporción. ¿Qué es una proporción? Una proporción es simplemente dos razones que valen lo mismo. Como dijimos arriba, un medio con 3 sextos. Eso es una proporción. ¿Sí? Ahora, la gracia es que ¿cómo yo puedo saber que estas dos razones están en una proporción? Simplemente con la multiplicación cruzada. ¿Cierto? 2 por 3, 6, 1 por 6. Ok, esas cosas son la misma razón. Son dos razones iguales y por lo tanto están en proporción. Y por eso cuando uno dice tienes que hacer la cancha proporción. Claro, porque esa nueva razón tiene que ser igual a la anterior. ¿Sí? Ya, aquí hay parejas de razones. Entonces dice, ¿cuáles forman una proporción? Bueno, para saber tengo que multiplicar cruzado. Por ejemplo, en este caso la primera sí lo es, porque 5 por 8, 40 y 10 por 4, 40. La segunda, que 6 es a 3, como 18 es a 9. El 6 y el 3 cae dos veces, claro, están en proporción. Es como multiplicar para allá por 3, ¿cierto? Listo. Y esta otra
Aquí tengo un... Bueno, más simple, 35 es a 20. Multipliqué por 10 arriba y abajo. 21 es a 8. Y ahora podría evaluar. Y yo creo que claramente esa no, porque 20 por 20 aproximado entre estas da como 400, ¿o no? 420 de hecho. Y 3 por 8, 24 y 5, 290. No, está muy distante eso, ¿sí? Así que esa no. 1 y 2. Ya, esto es más proporciones, proporciones. Ya, hasta aquí, ya, va a quedar de tarea. Ya, entonces la tarea van a ser terminar las raíces y llegar hasta ahí en proporciones, ¿sí? Si tú te animas y quieres terminar todo esto y ver las dudas, maravilloso. Pero aquí hay cosas de constante proporcionalidad y todo que puede que quizás, como esto, yo no sé si por ejemplo este sabe hacerlo, dicen el triángulo ABC de la figura, alfa, esa beta, esa gamma, como 3, esa 7, esa 2. Y después dice la suma de los triángulos 180, eso es evidente, un dato de más porque es un triángulo. Entonces, ¿cuánto vale 2 alfa menos beta más 5 gamma? ¿Sabes cómo resolver esto? Entonces, según tú, es 2 por 3 menos 7 más 5 por 2. Eso da 6 menos 7 más 10. Y eso da 9, ¿no? ¿Y dónde está el 9 ahí? Son tincadas, en mi experiencia que dice que puede que ahí te cueste un poco. Es muy fácil el ejercicio, pero la idea es que todo esto porque te fijas, estos son puros problemitas. ¿Lo ves? Son puros problemas de que tienen que ver con proporciones. Aquí también te dan 3, te dan una razón triple, 3 a 4 a 7. Entonces, para poder resolver eso, la idea es que, por eso te digo, si quieres intentarlo, perfecto. Si no, no te calientes la cabeza. Y yo te lo explico la próxima clase. Por eso te marqué hasta ahí. Me interesa que todo eso otro esté hecho. Entonces, así en la próxima clase ya terminamos esta parte de la guía, que es proporcionalidad directa e inversa, vemos porcentaje y terminamos. Y empezamos a full con geometría y como habíamos quedado con las tareas alternativas de álgebra. Así que por lo que estoy viendo en fecha estamos como bien. ¿Dudas? Sí, las dos de reales y la de razones y proporciones, hasta donde yo te dije. Eso es lo mínimo, para que veamos dudas en la próxima clase. Si tú quieres avanzar más, maravilloso y vamos viendo las dudas. ¿Sí? Pero en ese sentido, nunca te saltes un ejercicio. Porque si te lo preguntas en la prueba, puedes decir, chuta. Mejor preguntarlo, ¿ya? Ya. Estamos entonces.